Bienvenidos a una nueva entrega de Políticamente Desubicados. El día de hoy contamos con la amable presencia de Jan Basset, profesor de la Universidad Rosario, doctor en Ciencia Política de la Universidad de París III y un gran conocedor de los procesos electorales en Colombia. ¿Cómo estás, Jan? Muy bien, ¿cómo estás, Andrés? Buenos días a todos. Gracias por tu compañía, por estos minutos que nos regalas en medio de la pandemia y la cuarentena. Con mucho gusto. ¿Qué tal va la vida universitaria en el mundo de la pandemia y de las clases virtuales? Pues trabajando muy duro para virtualizar las clases y para tratar de ya ofrecer un contenido, unos soportes un poco distintos, porque el semestre pasado pues tuvimos que cambiar un poco en la urgencia, pero ya con un poquito más de tiempo estamos tratando de adaptar un poco los métodos, los instrumentos para los estudiantes. Qué bueno. Pues para conocimiento de nuestros oyentes, Jan hace parte de la Facultad de Ciencia Política, el alma mater de todos los políticamente desubicados, la Universidad Rosario. Por eso quisimos traerlo en esta oportunidad para hablar de un tema que se ha convertido, digamos, en las últimas semanas en un tema de primera plana en Colombia, que son las elecciones. Con todo el tema de la niñez política, nuevamente se ha vuelto a poner en los ojos en las elecciones en Colombia, su transparencia, su funcionamiento, y quisimos hablar con Jan sobre este tema, pues él desde la Universidad del Rosario, ya en una alianza de larga data con la Misión de Observación Electoral, la MOE, se han dado a la tarea de observar y entender todos estos comportamientos electorales. Uno de los elementos más interesantes que ha tenido pues ese trabajo conjunto ya de larga data son los mapas de riesgo electoral. Y una de las preguntas que te queríamos hacer, Jan, es en esas observaciones de riesgos electorales con todo esto que se ha hablado de la niñez política, ¿han podido detectar anomalías? Sí, hay siempre alertas que damos sobre los mapas de riesgos. Los mapas de riesgos se construyen con base al comportamiento electoral pasado, ¿no? Municipio por municipios. Entonces tratamos de detectar anomalías en el comportamiento de algunos municipios con respecto a lo que suele suceder en promedio en el país y tratamos de alertar un poco a las autoridades para que miren particularmente esos municipios donde hay comportamientos atípicos, como decimos, ¿no? Y digamos que en la Universidad del Rosario las variables que estudiamos son las de participación electoral. Entonces, efectivamente, lo que constatamos históricamente es que los municipios que tienen una participación más baja que el promedio muchas veces son municipios que han sufrido la violencia política, ¿no? En las zonas en particular de donde hacía presencia las FARC, y hay una baja participación ahí básicamente porque, digamos, históricamente la guerrilla había tratado de sabotear los procesos electorales, de declarar paros cívicos, etcétera, y la gente entonces en estas zonas sencillamente el día de las elecciones no se movía de la casa, un poco como nosotros hoy día con la pandemia, ¿no? Era un riesgo y en la cultura política de estas zonas eso persiste y obviamente es un factor de riesgo porque si poca gente vota, pues es mucho más fácil manipular los resultados o tratar de influenciar los resultados pues con muy poca gente. Entonces eso es una de las cosas que miramos. Y la otra que nos interesa más en el caso de la niñez política es lo contrario, es cuando constatamos una participación anormalmente alta. Y en estos casos lo que suele suceder es efectivamente que hay, digamos, por diversos procedimientos, una incitación al voto a través de dádivas, de entregar cosas, tejas, cemento, lo que sea, compra de votos, clientelismo. Y ahí pues efectivamente se descargan los resultados y podemos detectar entonces este tipo de cosas. Y desafortunadamente la costa Caribe sabemos que es una de las zonas donde sucede mucho esto, no que no suceda en otra parte, sucede en todas partes, pero pues probablemente en mayor proporción, y lo vemos en las elecciones donde más suceden ese tipo de cosas, las legislativas en particular, vemos efectivamente este tipo de comportamiento. Entonces, digamos que dentro de la anormalidad que regularmente sucede, no han encontrado anomalidades más pronunciadas. Es simplemente la anomalidad que siempre sucede. Sí, realmente sí. No hay en estas elecciones una cosa particularmente rara. De hecho, se acordarán que pues si hablamos de las elecciones presidenciales, 2014 tuvo también sus problemas con otra vez el comportamiento de la costa Caribe. Se acordarán que en la primera vuelta la costa Caribe participó muy poco y en la segunda vuelta pues se disparó la participación de manera sorprendente y a
favor de Juan Manuel Santos, lo que hacía que los uribistas en esta época denunciaron exactamente lo que hoy día están denunciando los petristas, ¿no? Que ahí hubo un proceso masivo de compra de votos y que les cambiaron los resultados. En realidad es mucho más complicado. Ahí también lo que habíamos constatado es que en realidad, digamos que no es solamente por el aumento de la participación de la costa caribe que ganó Santos, sino también por Bogotá, entre otras cosas, y por otras zonas. Acá es lo mismo, digamos, no es la Guajira y lo que ha podido hacer una persona como el Ñeñe, digamos, que ha cambiado el resultado, lo que no impide que digamos, esos fraudes ahí hay que investigarlos y hay que combatirlos para llegar a resultados lo más sanos posibles. Obviamente no podemos cambiar toda una cultura política del día a la mañana y no podemos hacer que la gente deje de recibir plata o regalos a cambio del voto. Es una cosa bien anclada en las mentalidades en muchísimas partes, pero pues poco a poco podemos tratar de hacer que esto pese cada vez menos, y yo creo que es que eso pasa realmente, ¿no? Lo hemos visto otra vez, no tanto en las presidenciales, porque las presidenciales son movimientos de opiniones que hace que las cosas no son tan comparables, pero en las legislativas, por ejemplo, hemos visto en muchas, o incluso en las locales pasadas, hemos visto muchos candidatos de opinión ganar sorpresivamente contra las maquinarias en muchísimas partes, unos resultados electorales mucho más versátiles, mucho más sensibles a la opinión que en el pasado, y eso nos habla de una cultura que está cambiando poco a poco, ¿no? Entonces, yo creo que las cosas, a pesar de todo, mejoran, pero pues sí, hay todo un peso de esta cultura política, digamos, de votar a cambio de algo, y que hace que tenemos esos problemas. Y el otro aspecto que es fundamental acá es el tema de la financiación, que estaba presente en la Ñeñe política, que estaba presente en Odebrecht, digamos, en muchísimas otras cosas. La legislación colombiana en materia de financiamiento es realmente buena. No creo que sea un problema de legislación, pero tenemos un problema muy fuerte de control de esto. Básicamente lo tenemos porque el Consejo Nacional Electoral es absolutamente incapaz de controlar la realidad de cómo se financian las campañas en el terreno. El Consejo Nacional Electoral no tiene presencia en las regiones, por lo tanto no puede averiguar realmente qué es lo que pasa en los actos de campaña, si eso que se declara en el papel corresponde razonablemente a lo que se puede gastar para los eventos tal como suceden en la realidad. Habría muchísimas cosas que podríamos hacer con unos controles muchísimo más fuertes. Es por eso, entre otras cosas, que la misión electoral especial que se reunió en el marco de los acuerdos de paz había propuesto un cambio de la institucionalidad, la creación de una corte electoral que tuviera muchísimo más dientes y que pudieras ejercer este control muchísimo más eficientemente, porque el otro problema es que el Consejo Nacional Electoral tiene un origen político, por lo cual siempre cualquier decisión que toma va a ser, digamos, interpretada como una decisión políticamente motivada, entonces problemática. Entonces, bueno, había esos cambios que estaban previstos, pero que lamentablemente no se dieron. Pero de todos modos, yo creo que necesitamos una cooperación institucional muchísimo más fuerte. Desde hace poco la Fiscalía ya se está metiendo muchísimo más en el tema de control de los delitos electorales. Es una novedad, tradicionalmente no lo hacía. La Procuraduría, bueno, todas las entidades de control y judiciales pues tienen que colaborar estrechamente. Pues, los bancos, la unidad de delitos financieros tienen que participar ahí de la manos para tratar de controlar muchísimo mejor ese tema de las campañas electorales, y aquí estamos realmente en pañales, ¿no? Es muy difícil hacerlo. La propuesta de cerrar las listas es fundamental para esto, porque pues las autoridades, por más eficaces que sean, no pueden controlar miles de campañas de cada candidato a la Cámara o al Senado en todo el país, pero sí puede controlar 20 campañas de los 20 partidos políticos que actúan en bloque y que se responsabilizan colectivamente por la plata que gastan, ¿sí? Eso, digamos, entonces es un cambio importante que
que ayudaría mucho en la lucha contra la corrupción. Jan, uno de los ejercicios interesantes que se hacían allá en el Rosario era el tema de la observación electoral con la MOE. En esos ejercicios, pues los estudiantes van y un poco miran cómo son los comportamientos electorales a boca de urna y en estas dinámicas. Tú que los has acompañado en estos procesos, ¿qué es lo más interesante que se ve en eso ya de la dinámica electoral real, incluso acá en Bogotá en los barrios? Eso es la parte de terreno más simpática que hacemos, ¿no? Porque siempre es una cosa estudiar las elecciones en mapas y con las estadísticas en un computador, pero ir en el terreno y ver cómo funcionan las cosas en los barrios es una cosa muy emocionante y a los estudiantes les encanta. Obviamente, cuando observamos en el terreno el desarrollo de la jornada electoral, siempre vemos todos los aspectos más folclóricos, si queremos decirlo así, de las elecciones, el acarreo de los electores, los punteros que esperan a la salida del puesto ahí, que toman nota de quién votó y quién no votó y por quién, el que distribuye los tamales, esas cosas. Bueno, son un baño de realidad muy interesante y en general a los estudiantes les encanta, a pesar de que es una cosa un poco cansona, ¿no? Hay que estar todo el día, sacrificar todo un domingo ahí para estar desde temprano en el puesto de votación hasta muy tarde, porque además el conteo con el voto preferente y las circunscripciones especiales y eso y lo otro, pues es muy complicado y toma muchísimo tiempo y hay que quedarse hasta el final. Pero en general son experiencias muy, muy, muy interesantes que a los estudiantes les encanta porque vemos un montón de cosas, no tanto en los puestos de votación como tal, en Bogotá en todo caso, porque pues en Bogotá las cosas son un poco más sutiles y observamos en Bogotá por razones logísticas, pero basta con alejarse un poquito del puesto de votación y pasear por las calles aldeanas para darse cuenta de un montón de cosas, de cómo se mueven las cosas políticas en los barrios y para tener otra visión de la política finalmente, ¿no? De la política electoral que es folclórica, que es un poco peyorativa, pero pues que es muy humana finalmente, ¿no? Pues son las redes sociales que se mueven, digamos, las redes sociales de verdad, ¿eh? No las de las redes de entreayudas, la sociabilidad local ahí que actúa con sus líderes, ¿no? Y que tendemos a menospreciar a veces con una visión del voto un poco idealista, del voto cívico que tiene que ser de opinión, ¿cierto? Pero que no da cuenta de cómo es la realidad social del país muchas veces. Y que regularmente se tiende a pensar como en fenómenos que suceden por allá lejos, en otras áreas del país y no parece suceder en Bogotá, pero sí suceden. Por supuesto, suceden en todas partes. Después hay diferencias de grados, es cierto, digamos. Es cierto que eso se da más en la costa porque allá es una profesión, digamos, es realmente mucho más profesionalizado, pero pues podemos observar en cualquier barrio popular de Bogotá este tipo de normas de comportamiento también. Y hablando un poco de ese comportamiento electoral un poco más histórico y tradicional y estructural de los colombianos, normalmente cuando hablamos de las elecciones y especialmente las elecciones presidenciales, se habla de un sentido muy abstracto del centro, la derecha, la izquierda y todos como estos ciudadanos un poco abstractos, y muy pocas veces se lleva al terreno a identificar cuál es el comportamiento tradicional del electorado en las diferentes regiones. Desde la cartografía política que pues trabajas tú, ¿cómo has visto eso de pronto desde un punto de vista histórico? ¿Los colombianos somos sistemáticos en nuestras preferencias o cada elección es una aventura diferente? Depende. Si hablamos de la presidencial, depende mucho evidentemente de la oferta y de los candidatos del momento y de su personalidad y de su imagen. Entonces cambia un poco más, pero hay rasgos estructurales que persisten y que podemos ver muchísimo más fácilmente en el Congreso, por ejemplo, ¿no? Los partidos, muchas veces tenemos la idea que los partidos, eso no cuenta, la etiqueta acá, la gente no se fija en esto, vota por el cacique y punto. No es tan cierto, ¿no? Los partidos cuentan. Hay partidos que se especializan, sea ideológicamente en algún tipo de electorado, y eso lo conocemos, Centro Democrático a la derecha
y el petrismo y a la izquierda, para decirlo rápido, pero no solamente esto, geográficamente, ¿sí? Un partido como el Partido de la U o Cambio Radical son partidos que representan mucho las zonas más periféricas, alejadas del centro del país, la costa Caribe, la costa Pacífica, el sur del país, por ejemplo, ¿sí? Y eso, digamos, es una representación regional importante que juega acá. Hay unos sesgos sociales muy importantes, particularmente en las ciudades. Unos partidos como la Alianza Verde y como el Centro Democrático representan los estratos altos, preferentemente, mientras que los partidos tradicionales son mucho más fuertes en los estratos bajos, o el petrismo, por ejemplo, ¿sí? Que moviliza más los estratos de la clase media-baja, mientras la Alianza Verde, por ejemplo, de la clase media-alta. Entonces hay especializaciones y regularidades sociológicas, geográficas, ideológicas que se manifiestan en esas elecciones y que de hecho tienden a consolidarse quizás mucho más que hace un par de décadas, porque en los años 90 todo esto era muy fluido después de la caída de los dos grandes partidos tradicionales que sí tenían una geografía muy delimitada y muy arraigada históricamente, pues tuvimos la impresión que todo estaba muy abierto, muy fluido en los años 90, además con etiquetas que cambiaban todo el tiempo, un montón de micropartidos, ¿sí? Pero a partir de las reformas políticas de 2003, lo que podemos ver es que los partidos se vuelven a arraigar, contrariamente a lo que podríamos creer, o lo que creen, o los que creen los comentaristas un poco superficiales que no toman en cuenta tanto los partidos o no les dan la importancia que tienen. En realidad, cuando uno mira sobre un periodo relativamente grande de tiempo, unas 2, 3, 4 elecciones del mismo tipo seguidas, uno ve regularidades muy fuertes y un arraigo de los partidos mucho más fuerte de lo que la gente se imagina. Y eso es interesante porque cada vez que se habla del tema de la reforma política y lo que tú comentabas del tema de cerrar las listas electorales, el objetivo de fondo es fortalecerlos, darles un carácter mucho más, digamos, que los ciudadanos puedan identificarlos ideológicamente, porque si el partido es el responsable de la lista, pues alguna afinidad ideológica debe haber. Mira, nosotros los politólogos nos encantan las reformas políticas, nos pasaríamos el tiempo haciendo reformas políticas, de hecho lo hacemos, y de hecho hay más reformas políticas que elecciones, pero muy pocas pasan en realidad, y muy pocas pasan por una razón muy sencilla, es que las reformas políticas tocan a las reglas a través de las cuales los políticos son electos, y son los políticos electos que adoptan las reformas políticas, y obviamente no están muy inclinados a adoptar reformas de las reglas que les permitieron llegar al lugar donde están, ¿cierto? Por lo tanto, hay muchísimos proyectos de reformas políticas, muchos debates de reformas políticas, pero pocas reformas políticas que realmente pasan, salvo cuando hay una ventana de oportunidad que lo permite hacer, como fue el caso en 2003. En 2003 fue justo después de la llegada de Uribe al poder, un momento en que Uribe todavía tenía estas posiciones de outsider muy fuerte, antipolíticas, antipartidos, y frente a Uribe, pues los partidos tradicionales empezaron a decir, bueno, tenemos que reformar este sistema acá, porque si no, este señor nos va a acabar, ¿no? Después se reconciliaron para la reelección, pero fue otra cosa, ¿no? Pero ahí sí había una clara ventana de oportunidad para una reforma del sistema que se dio en este momento. Aquí la gran ocasión perdida fue el tema de los acuerdos de paz, ¿no? Y obviamente la victoria del no al plebiscito no significó obviamente lo que esperaban probablemente muchos de los que votaran no, es decir, sanciones más fuertes contra los desmovilizados de las FARC, probablemente, es decir, un mayor sentido de justicia y que probablemente buscaban las voces que sinceramente votaron por el no, pero las víctimas del fracaso de los acuerdos de paz en el plebiscito fueron las reformas estructurales que hubieran permitido probablemente mejorar, entre otras cosas, entonces nuestro sistema electoral. Jan, ya que comentas el tema de la misión especial electoral que vino con los acuerdos de paz de La Habana, uno de los temas interesantes que hubo allí era el tema de la representación, más allá de, digamos, de la opinión que tienen las personas de que tenemos muchos senadores y muchos congresistas. En realidad, en muchos casos tenemos un grave
problema de representación de muchas zonas del país que realmente son subrepresentados o incluso no representados en el ámbito legislativo, especialmente las zonas más marcadas por la violencia. Sí, habíamos constatado que teníamos efectivamente una tendencia a la subrepresentación de estas zonas, en particular porque son zonas que tienden a votar por candidatos alternativos que no son electos y que por lo tanto se quedan un poco fuera del Congreso, digamos que tienen muchísimo menos votos que llegan a tener una incidencia sobre la composición del Congreso que el resto de las zonas del país. Dicho esto, pues hablamos siempre, cuando hablamos de distorsión de representación de los pequeños departamentos, las zonas rurales profundas, etcétera. Sí, pero curiosamente, fíjate que son las ciudades grandes que tienen un problema de representación en el Congreso, porque el Congreso finalmente tiene un sesgo rural muy fuerte. ¿Sí? Particularmente la Cámara en muchos casos, ¿sí? Sin hablar de los gobiernos locales, las asambleas departamentales y muchas gobernaciones son electas por las zonas rurales en contra de las ciudades muchas veces. Entonces aquí hay cosas que no corresponden necesariamente a la idea de los pequeños departamentos que tenemos cuando hablamos de subrepresentación. Por ejemplo, cuando hablamos de Bogotá, además porque Bogotá, los bogotanos que son electos al Congreso son políticos nacionales que no piensan tanto en Bogotá, finalmente, ¿sí? O muy pocos de ellos, ¿sí? Por lo tanto, pues la representación como tal de Bogotá y más aún si hablamos de zonas específicas de Bogotá, pues puede ser mucho más problemática quizás que la representación de pueblitos de municipios que por su comportamiento electoral histórico, por una participación más alta, por una importancia simbólica para algunos partidos tradicionales, en realidad pueden tener una representación muchísimo más eficaz de sus intereses en el Congreso que los numerosos intereses que tú puedes encontrar en unas zonas urbanas grandes o en la capital del país. Jan, en un episodio anterior del podcast que manejamos nosotros, uno de los temas de discusión que teníamos era el tema de los movimientos religiosos y de los partidos con corte religioso, como el MIRA, el Colombia Justa y Libre, que pues últimamente son jugadores importantes tanto en elecciones de Congreso, no sé si presidenciales son tan efectivos, pero por lo menos digamos en las elecciones de Congreso y locales resultan ser muy, muy interesantes. ¿Tú cómo ves el panorama de esos partidos? Son interesantes, aunque yo creo que a veces los subestimamos mucho. Los subestimamos porque, claro, numéricamente son fuerzas políticas importantes, sin duda, aunque no todopoderosas. En las últimas legislativas no les fue muy bien a los partidos cristianos necesariamente, digamos, no todos, ¿no? Hay muchos ahí que trataron de presentarse ahí con otros partidos que de hecho no pasaron. Colombia Justas Libres pasó raspando el umbral. Bueno, Castellanos no tuvo muchísimo menos votos de lo que se esperaba. Entonces, bueno, depende un poco, ¿no? Yo diría que tenemos tendencia a pensar que los electores de los partidos cristianos son los cristianos que van a la iglesia y que votan como ovejitas por lo que dice el pastor, y no creo que sea tan sencillo, ¿sí? En realidad son electores que también tienen ciertos poder de agencia y no todos van a hacer exactamente lo que dice el pastor, depende. De hecho, se dijo mucho que, para volver al plebiscito, que el plebiscito fracasó por los partidos cristianos. Pues recuerdo que los partidos cristianos estaban muy divididos sobre la cuestión y que muchos habían tomado posición a favor de los acuerdos de paz, de hecho, ¿no? Entre otros Mira, entre otros Villan Morales, ¿no? Pues muchas fuerzas políticas de la nebulosa cristiana, digamos, habían tomado parte a favor de los acuerdos y de hecho eran de pronto los más visibles. En el terreno de pronto era otra cosa. Tenemos tendencia también a olvidar que es un mundo muy fragmentado, muy dividido, casi que por vocación, ¿no? Porque pues es el mundo de la religión reformada que se organiza siempre desde la época de Lutero en grupos rivales con cuestiones de doctrina y de lo que sea, y con diferencias fuertes, y es muy difícil que actúen coordinadamente por eso, ¿sí? Y lo vemos, hay varios partidos cristianos, nunca han logrado unificarse del todo, ¿sí? Y eso que hubo muchísimas tentativas porque partidos
cristianos hay desde los años 90 por lo menos, y nunca han logrado realmente constituir un partido único fuerte. Entonces, pues es una fuerza que cuenta menos que en Brasil, digamos, o en otros países de América Latina, pero de todos modos es una fuerza que cuenta, pero una fuerza que muchas veces interpretamos mal porque los vemos quizás más fuertes que son y sobre todo más coordinados que son y más disciplinados de lo que realmente son. Entonces hay que desmitificar un poco el tema, yo creo también. Hay incluso un cristiano reconocido en el polo, por ejemplo, ¿no? En el polo ahí va el senador Alexander López, por ejemplo, ¿no? Entonces hay cristianos en todo el espectro político, ¿ven? Es una cosa que hay que pensar, son muchísimo más diversos de lo que podríamos pensar. ¿Cómo le fue a los congresistas del FARC en las últimas elecciones, aprovechando que tienes esa información? Les fue muy mal en las nacionales, les fue tan mal en la presidencial que renunciaron a tener candidato, les fue mal a nivel local, tan mal que el único ex guerrillero desmovilizado se hizo elegir con otra etiqueta en Turbaco, Julián Conrado, ¿no? Con Colombia Humana. El partido FARC como tal no ha despegado por una resistencia muy comprensible, digamos, y muy esperada de buena parte de la población, pero más allá de eso también yo creo por problemas de conducción y diferencias y divisiones internas que son cada vez más visibles y que de hecho si persisten demasiado, y no hablo de Iván Márquez y esas cosas, ¿no? que ya están fuera, ¿no? de los que sí jugaron el juego de los acuerdos. Esos problemas, esas divisiones pues pueden ser un problema también en la aplicación de los acuerdos, ¿no? Porque asumimos entonces que FARC tiene la representación de los desmovilizados, pero pues son cada vez más las voces de parte de los desmovilizados que dicen que no se reconocen en este instrumento político, incluso que piensan eventualmente en montar otro, ¿no? Lo que plantea el problema entonces de qué pasa con las curules, qué pasa con la financiación preferencial que se les reconoce, etcétera, etcétera, pues todo eso es bastante problemático. Entonces parece que, como nos dijeron en algún momento, no se tomaron el poder. No se tomaron el poder y están muy lejos de tomarse el poder, aunque sea siquiera a nivel local. Gianni, para ir cerrando la entrevista, jugar un poquito a la futurología. ¿Cómo ves el panorama electoral a las elecciones? Todavía falta mucho tiempo para las siguientes elecciones, pero sin duda alguna la carrera ya comenzó, por lo menos desde el lado de la izquierda. La batalla está que arde entre el petrismo y los verdes. Sí, por el momento se parece demasiado a lo de la última vez como para ser honesto, y la historia nunca se repite al idéntico. Entonces yo creo que este escenario va a cambiar y a evolucionar necesariamente de ahí a las elecciones. Estamos todavía muy temprano. Yo no creo que se reedite esta especie de juego entre uribismo, petrismo y verdes. Yo creo que ahí va a haber seguramente otros tipos de dinámicas que se van a dar. Vamos a ver. El juego está muy, muy, muy abierto, entonces puede pasar muchas cosas. Perfecto, Jan. Muchísimas gracias por tu atención y por tu amable compañía en este podcast. Y entonces, si quieres invitar a los oyentes a visitar algunos de los espacios que tienes con la universidad, el grupo de estudios de la democracia. Sí, tenemos un sitio web, una página web que se llama procesoselectorales.org, y ahí pueden encontrar análisis cortos que se centran, que son mucho más activos, digamos, en el momento de las elecciones, pero de todos modos hacemos análisis, boletines de análisis electoral cada semestre con los estudiantes del semillero de análisis electoral que se reúne cada semana y con el cual trabajamos en la universidad. Y acá encontramos uno de nuestros ítems, la mapoteca, como decimos, es decir, que acá tenemos los mapas electorales por municipios de todos los congresistas en los 3 últimos años. Entonces, siempre con la misma escala y los mismos códigos los podemos comparar, su evolución, si bajaron, si subieron, dónde, cómo, cuándo,
fondo. Es una información muy interesante y muy valiosa, justamente hablando de niña política y cosas por el estilo. Entonces, pues ahí encuentran todo este material en procesoselectorales.org. Bueno, Jan, muchísimas gracias, agradecerte por acompañarnos y a nuestros oyentes agradecerles su compañía e invitarlos a consultar más sobre Políticamente Desubicados en nuestras redes sociales y a seguirnos en YouTube y en Spotify. Jan, que estés muy bien, muchas gracias. Bueno, Andrés, con mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego. Esto fue Políticamente Desubicados. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube como Políticamente Desubicados y en Instagram como poli.desubicados.